Muy buenas tardes, estimados oyentes de la emisora cultural de Caracas. Les habla Paula Martínez, certificado de locución 34204, en una nueva presentación del programa Descubre a la Simón. Esta tarde tendremos un invitado muy especial. Hoy, 25 de julio, se celebra el aniversario de Santiago de León de Caracas, pero también se celebra el Día de Santiago Apóstol, quien es patrono de Galicia y a su vez patrono de Caracas. En el marco de esta celebración, hemos invitado al profesor Eduardo Meilán, quien estará conversando con nosotros a través de su larga experiencia como docente, como persona activa dentro de la comunidad gallega en Venezuela y sobre todo una persona que le ha dedicado con muchísimo tesón su vida entera a preservar el idioma gallego y la cultura gallega en nuestro país. Así que quédense con nosotros. Recuerden que se pueden comunicar a través del teléfono 0212-906-3180 o también nos pueden escribir al correo descubre@usb.be. Nos estamos viendo a través del canal La Simón TV, canal 29 para toda la Gran Caracas. Bien, estamos de vuelta en Descubre la Simón y como anuncié al inicio del programa, nos acompaña hoy el profesor Eduardo Meilán, quien es un honor para nosotros tenerlo aquí en los estudios de Artevisión. Y antes de comenzar esta entrevista muy especial, porque hoy 25 de julio, usualmente los medios le dedican un espacio al Día de Santiago de León de Caracas. Nosotros de alguna manera vamos a dar un giro y le vamos a dedicar este día a la cultura gallega, porque hoy es el Día de Santiago de Apóstol o Santiago Apóstol, quien es patrono de Galicia y a su vez también patrono de Caracas. Y por eso tenemos al profesor Eduardo Meilán. Bienvenido a los estudios de Artevisión y al programa Descubre a la Simón. Muchas gracias, es un honor para mí estar con ustedes. Bien, yo antes de comenzar esta hermosa entrevista quiero hacer un recorrido lo más rápido posible acerca del currículum del profesor Eduardo Meilán, que nos acompaña hoy. Él es nacido en La Coruña, llega a Venezuela a sus 17 años, ¿cierto? Sí, correcto. Y se ha dedicado desde que llegó prácticamente a nuestro país a conservar toda la cultura gallega, el idioma gallego, y ha hecho muchas actividades. Fue director del LAR Gallego en Caracas cuando apenas tenía 20 años, donde ejerció el cargo de tesorero. Luego estuvo o participó en la fusión de las 3 casas gallegas y ahí fue elegido como presidente en el año 62. Luego volvió a la presidencia en el año 85 y estuvo ahí hasta el 87. Luego fue miembro del Consejo de Residentes Españoles, lo que conocemos como el CRE, durante 6 años y ejerció como consejero de inmigración desde el año 96 hasta el año 2000. Luego perteneció a la Comisión de Beneficencia de la Hermandad Gallega durante 10 años y desde la fundación de dicha comisión hasta el año pasado, hasta el año 2009. Actualmente es profesor de Idioma y Cultura Gallega en el Colegio Castelao y ha participado en una cantidad de foros que organiza el IGADI de intercambio cultural entre Galicia y Venezuela. Entonces, con ese currículum, lo primero que queremos preguntarle al profesor es ¿en qué condiciones salieron los inmigrantes españoles, gallegos, en aquel momento, posguerra? ¿Y cómo llegaron a Venezuela y en qué condiciones estaba Venezuela? ¿Cómo los recibió este país a su llegada en el año 47? Sí, exactamente, en el año ¿no? 47 llegué, efectivamente. Y claro, hay una diferencia en lo personal, en cuanto a mí. Después explicaré por qué. Pero la mayoría de los emigrantes que salían de España en esa época venían en unas condiciones bastante, yo diría hasta lamentables, en cuanto a salud, con algunas excepciones, lógicamente, pero es que España estaba saliendo de una posguerra que dejó a España arrasada. No había alimentos suficientes, cartillas de racionamiento para las familias, y entonces la gente no traía, entre otras cosas, muy buena salud. Eso en cuanto a lo físico. En cuanto a lo mental, pues nuestro idioma había sido prohibido. Ya incluso en España ya se le había dado pues un golpe al idioma. Sí, pero el golpe se lo dieron, imagínense, Mucho más atrás. los reyes católicos. Mucho más atrás. Ajá. Isabel y Fernando,
cuando se casaron y unieron Castilla y Aragón, pues decidieron hacer de esas Españas, que eran las Españas, las distintas regiones españolas, y lo que había ultramar, también le llamaban las Españas, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, eran las Españas, ¿no? Pero en lo concerniente a la península ibérica decidieron hacer una sola nación. Okay. Uno de los lemas de Franco era una, grande y libre. Bueno, pues, y un pensamiento único. Sí. Un pensamiento único. Entonces, para que fuera una sola nación, había que suprimir las culturas de las otras regiones. Entonces había que suprimir el catalán, había que suprimir el gallego, el euskera, de los vascos, y lo prohibieron de un modo no tanto oficial, pero sí premeditado y ordenado, de tal modo que yo recuerdo que en el colegio donde yo estudiaba, yo vivía en una capital, en La Coruña, pero a ese colegio llegaban los niños de las aldeas, de los pueblos, y el idioma que ellos sabían era el gallego. Ajá. Y llegaban y, claro, mezclaban a veces palabras del español, el castellano, con el gallego, y el profesor, yo creo que siguiendo instrucciones del ministerio, les decía, háblame en cristiano. Esa lo era cual la frase. ocasionaba en los muchachos un trauma, como diciendo, bueno, ¿qué pasa? Claro. El idioma que hablan mis papás y mi familia, ese no es cristiano, ¿no? Somos pecadores. Sí. Ajá. Bueno, pues ese era uno de los traumas que ocasionaron a mucha juventud. Y cuando ya unos años después venían llegando aquí, venían con ese complejo de que hablar castellano es hablar bien. Ajá. Y hablar gallego es hablar mal. Y cuando llegan entonces a Venezuela, ¿cuál es la decisión de momento? ¿Hablamos el español? ¿Tratamos de mantener el gallego entre la comunidad? La mayoría trataban de hablar castellano, porque era lo que les habían dicho, que era hablar bien. Pero afortunadamente, dentro de esa emigración que escapó de Franco, y ya los que digo escapó es porque fueron perseguidos por el régimen, había una serie de intelectuales, de profesores, y estos fueron los que, con la ayuda de Venezuela, porque sin duda el país nos ayudó mucho, claro. El país nos acogió con un gran cariño, con un gran respeto. Respeto, ¿no? Sobre todo eso. Sí. Si esto es su idioma, nosotros vamos a respetarlo, entonces, su comida. Entonces, pues sí, en ese sentido, nada que objetar, al contrario. Y estos profesores, que yo llegué aquí, yo fui un emigrante privilegiado, porque cuando llegué ya mi papá estaba aquí, llevaba 4 años, tenía un pequeño negocio, y yo me fui a vivir a una quinta, cómodamente, en fin, cómodamente. Pero tiempo después, a mis 20 años, llegué a los 17, mi profesor de la Academia Hispano-Venezolana, donde yo me había graduado de topógrafo, él había hecho el discurso de graduación, que el director del colegio, que no era gallego, era aragonés, me dijo, un paisano tuyo va a daros el discurso de felicitación. Ajá. A los que os graduáis de topógrafos. En tu vida difícilmente escucharás un hombre que hable mejor que él. Y el tiempo me demostró que efectivamente, muy difícil, alguien hablaba como mi profesor. ¿Y quién era ese personaje? José Velo. José Velo. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el profesor Eduardo Meilán a propósito del Día de Santiago Apóstol, patrono de Galicia y también patrono de Caracas. Y al seguir la entrevista vamos a conversar acerca de todos esos personajes que se fue encontrando, sus bibliotecas, y que de alguna manera fue como el impulso, la plataforma para decir, aquí hay que seguir conservando el idioma gallego y